Buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel. La insurgencia armada en la Venezuela de los años 60. Tú sabes que este es un tema que es importante, por supuesto, no es muy conocido en sus detalles, sino más bien en ciertos episodios. Entonces se habla de la violencia, que si las guerrillas, que si las muertes en las calles y el terrorismo de alguna manera urbano. Pero analizarlo de alguna manera hasta donde se puede, en profundidad, es importante, porque sin que esos hechos sean discutidos y clarificados, bueno, hay la tendencia, digamos, a que muchas de esas cosas se repitan, ¿no? Claro que sí. Y entonces la idea es que con este programa vamos a profundizar un poco en ese episodio. La gente lo reduce, que si la guerrilla, que si los focos urbanos. Fue un proceso mucho más complejo que venía además heredado de todo ese proceso interesantísimo que fue la caída de Pérez Jiménez, en el cual, por cierto, en los dos episodios, en la caída de Pérez Jiménez y en este, tuvo una presencia importante como dirigente un venezolano llamado Douglas Bravo, Claro. que murió recientemente y cuya trayectoria es digna de conocerse como referencia pues, histórica, ¿no? No, y para entender cuál era el talante de los personajes que actuaron en ese momento y qué los movía y qué pensaban que podían conseguir con algo que después casi todos los que sobreviven han reconocido como un error, la lucha armada. Pero de todas maneras, en aquel momento, como tú dices, se planteaba, era una Venezuela que trataba de estabilizar, digamos, de concretar, de echar los pilares de un gobierno democrático sólido. En ese momento no lo era. Entonces, bueno, vinieron una serie de encontronazos y hay quienes justifican esa decisión de ir a la guerrilla como una respuesta a las acciones represivas del gobierno de Betancur. No obstante, se sabe, porque eso ya lo han determinado historiadores, gente que incluso que participó en los movimientos de la época, que el tema era el impacto que había tenido el proceso político revolucionario cubano en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que llevó a tanta gente a la guerrilla, que por cierto murieron tantos muchachos Claro. en esa peripecia guerrillera, que como tú dices, no fueron determinantes para definir la historia de Venezuela en aquel Claro. momento, porque fueron fracasados. Pero sin embargo sí explicaron muchos de los inconvenientes que Claro. la democracia tuvo que Que sortear. no fueron esclarecidos, ¿no? Y estudiados fueron suficientemente en su momento. Todo eso Exacto. queda allí, tú sabes, como una rémora, y la historia es así, de repente se reproducen algunos episodios parecidos, pero siempre es buscarle las raíces. Y la lección histórica. Claro, La y lección las histórica. consecuencias, ¿no? Vamos a tener una interesante conversación al regreso de la pausa con nuestro invitado aquí en La Hora Clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rafael Simón Jiménez, bueno, historiador, analista político, estudioso verdaderamente del fenómeno político venezolano. Bienvenido, Rafael Simón. Mucho gusto de estar con ustedes aquí. Como Igualmente, Rafael Simón, mira, durante los años 60, cuando se instaló el gobierno de Rómulo Betancourt, era un gobierno que tuvo que luchar con mucha inestabilidad, obviamente, ¿no? Porque Venezuela venía de una serie de gobiernos de fuerza, pues, gobiernos dictatoriales. Entonces eso hizo que comenzara otro tipo de lucha política, ¿no? Que se llamaba izquierda y derecha, etcétera. Y por supuesto eso originó que parte de la izquierda se organizara en frentes guerrilleros. Podríamos analizar un poco cómo fue que surgió ese fenómeno y, bueno, un poco su incidencia, pues, en la vida política del país. Fíjate tú, Maki y Manuel Felipe, hay que hacer una secuencia, un contexto y una secuencia de todo lo que va a pasar en Venezuela desde 1957 con la organización que va a dar al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Digo esto porque allí tú vas a encontrar los núcleos fundamentales de lo que luego en los 60 va a ser la lucha insurreccional. En primer lugar, el Partido Comunista, que va a jugar un papel muy importante en la Junta Patriótica y en todas las acciones que tienen que ver con el derrocamiento de la dictadura. En segundo lugar, la Juventud de Acción Democrática, que ha producido un relevo a lo largo de los 10 años de la dictadura y que es la que va a ser protagonista, digamos, también del 23 de enero. En tercer lugar, una juventud militar, que es la que fundamentalmente en la Academia Militar, en la Marina de Guerra, va a tener protagonismo en el derrocamiento de Pérez Jiménez y que luego va a mutar también hacia posiciones cada vez más nacionalistas y progresistas. En segundo lugar, colocarte en el año 58. El año 58 va a ser un año donde va a haber un gran auge de masas populares. Hay unos acontecimientos pico, por ejemplo, la venida de Nixon a Venezuela, que fue todo un conflicto. Dos conatos de alzamiento militar que son ahogados por las masas, el alzamiento del general Castro León, ministro de la Defensa, y luego del asalto al Palacio Blanco
del coronel O sea, Moncada Vidal hubo- y Ali Mendoza. Allá sí fue verdad que hubo una especie de golpe continuado, Mira, después otro contexto. o de intentona Y continuada. otro en el contexto internacional, la lucha guerrillera en Cuba, que tuvo tanto apoyo en Venezuela, no solamente apoyo civil, sino que el propio almirante Larrazábal, que le va a tocar dirigir la transición durante todo este año, le manda armas a Fidel Castro para eso. Mira, el entusiasmo que despertó la lucha guerrillera cubana contra una dictadura feroz y además corrupta, altamente corrupta como la de Batista, contaminó también el ambiente venezolano. Si a eso tú le añades, fíjate tú cómo vamos poco a poco abonando el terreno de lo que luego va a ser la violencia de los años 60. La exclusión del Partido Comunista, por ejemplo, del Pacto de Punto Fijo, que va a dejar una fuerza que, por cierto, era una fuerza, el Partido Comunista Venezolano siempre fue una fuerza, vamos a decir, pacifista, fue una fuerza, si se quiere, frente populista, nunca tuvo posiciones radicales. Pero Betancourt, hay que colocar eso en el ambiente de la Guerra Fría, y en el deseo de Betancourt siempre de quitarse el mote de comunista, bueno, decidió excluir a los comunistas. Después, la victoria que va a obtener en el centro del país, Larrazábal, el Partido Comunista, que es segunda fuerza en Caracas. Y luego, la crisis económica, porque no solamente es la inestabilidad política, es una crisis económica terrible que tuvo que ver, por cierto, con el pago de las deudas de la dictadura y con la eliminación, que es una de las primeras medidas que va a tener que asumir Betancourt, la eliminación del plan de emergencia, que era un plan que empleaba a mucha gente, por cierto, mucha gente trabajaba y mucha gente cobraba sin trabajar, pero fue algo que se implementó precisamente para hacerle frente al problema social que se había incubado luego de la caída de Pérez Jiménez. Cuando Betancourt liquida el plan de emergencia, se van a producir, por cierto, los primeros brotes de violencia en Caracas, en el silencio, donde hay La unos violencia muertos, urbana. Sí, porque había también lo que llamaban la guerrilla urbana. Claro, pues, que era- pero eso ¿Qué va fue a ser primero? después. Fíjate tú, llevamos un hilo conductor. Se va a dividir en el año 60, se va a dividir Acción Democrática, va a surgir el MIR con una fuerza muy grande que va a tener en principio, digamos, un gran auge de masa. Se va a salir en el 61 URD del Pacto de Punto Fijo. A propósito ya del tema cubano, ya Sí. Fidel Castro ha llegado, eso es otro tema que hay que colocarlo en el tintero, la visita que hace Fidel Castro aquí a propósito del primer aniversario del 23 de enero, solamente 22 días después de haber entrado triunfante en La Habana, viene Fidel Castro aquí. Entonces se fue creando, digamos, como un ambiente donde la revolución cubana tuvo un efecto tóxico muy grande y un efecto contagio sobre América Latina. Y aquí a las fuerzas que se decían revolucionarias, al Partido Comunista y a la Juventud de Acción Democrática que se había deslindado y había fundado el MIR, le quedó como el resquemor de que no habían tenido la audacia revolucionaria para tomar el poder en el momento en que se derroca Pérez Jiménez. Entonces comienza una espiral que va a tener como dos momentos clave, o dos íconos, vamos a decirlo así. Un editorial del periódico Izquierda, que era el periódico del MIR, llamado Hacia un cambio de gobierno, que todo el mundo dice que lo hizo Gumersindo Rodríguez, pero la autoría la asumió Domingo Alberto Rangel, porque era parlamentario y tenía inmunidad y todas estas cosas. Y el Congreso, el tercer Congreso del Partido Comunista, en marzo de 1961, que declara, digamos, la lucha armada como un medio legítimo. Incluso el discurso final de Jesús Farías, secretario general del partido, dice, ese era el tercer Congreso, el cuarto Congreso lo celebraremos en Miraflores. Entonces, en medio de todo aquel ambiente, en medio además de lo que había sido las medidas que había tenido que adoptar Betancourt para hacer frente a la crisis financiera, la crisis fiscal. Que se llamó la ley del hambre. Ley de hambre, que era una reducción muy grande en los sueldos, en los salarios, un ajuste, lo que sería ahora un ajuste. Todo eso fue creando una condición y una confrontación que primero se expresó, digamos, en lo que se llamaron los primeros grupos de autodefensa urbana, que luego van a ser las unidades tácticas de combate en lo urbano y que van a tener también una expresión en 1962, en enero de 1962, va a haber un ambiente. Yo esto lo discutí, por cierto, con Douglas Bravo muchas veces, Douglas me lo explicaba, y yo le refería a Manuel Felipe una entrevista vieja del año 71 con Pekov, que está circulando ahora nuevo. Yo le pregunté a Douglas, precisamente, una vez que en qué momento si habían habido condiciones en algún momento para derrocar a Betancourt. Y me dijo, cosa en la que coincidía con Teodoro, en enero de 1962. ¿Por qué en enero de 1962? Fíjate todo lo que pasa en enero de 1962. Se divide por segunda vez Acción Democrática, nace el Grupo ARS y en enero el gobierno pierde la mayoría y la presidencia de la Cámara de Diputados. Se produce una huelga de transporte en Venezuela que va a conmocionar a toda Venezuela. Y en el contexto de aquello se produce lo que se conoció como el Guairazo, que era un intento de rebelión militar en la Infantería de Marina de La Guaira que va a ser frustrado por el gobierno. En el año 62
se van a producir los dos golpes militares, el Carupanazo y el Porteñazo. Y ya en el año 63, vamos a decir que es un hito en la derrota, ya se había derrotado militarmente, porque habían sido conjurados todos estos golpes, y es la derrota política, porque el Partido Comunista y el MIR, ya metidos de lleno en la lucha armada, llaman a la abstención y el pueblo vota 93%. Incluso habían colas aquí en Caracas donde el Partido Comunista y el MIR trató de impedir a plomo limpio, porque era lo que se llamaba... Que se llama la toma de Caracas. Sí, la abstención armada, era una forma de abstención militante. Okay. Ahora, hay una cosa que me interesa, Rafael Simón, porque hay que hacer algunas predicciones históricas en el sentido de que si bien la izquierda en esa época fue insurreccional a grandes rasgos, sin embargo, había siempre aquella izquierda que no estaba de acuerdo con ir a la guerrilla. Aquí hubo jefes guerrilleros importantísimos, uno de los cuales acaba de morir, que yo creo que es uno de los jefes guerrilleros históricos, o el único que quedaba, ¿no? Era de esa icónico, época. como dicen Icónico, que era Douglas Bravo, Sí, con claro. el cual lo hemos entrevistado en varias ocasiones, Un conversamos tremendo con él, personaje, etcétera, etcétera. Muchos de esos jefes, incluso que se fueron a la guerrilla, como es el caso, por ejemplo, de Pompeyo Márquez, han reconocido que fue un error. Muchos Américo de ellos. Martín. Américo Martín, todos ellos. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que en ese momento se impuso la tesis insurreccional de ir a la montaña, de hacer guerrilla urbana, etcétera, etcétera. Mira, la contaminación del proceso cubano. El proceso cubano, imagínate tú lo que es montar una revolución socialista a 90 millas de los Estados Unidos, desafiar a los Estados Unidos, porque además los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, habían aupado y apoyado las dictaduras militares en todo el continente. Entonces había un gran sentimiento antiimperialista o antinorteamericano que se va a expresar en Venezuela cuando Nixon viene de visita en 1958. Sí. Es decir, hubo como todo, concurrió incluso- toda una serie de factores Todo se confabuló para que para. aquello Tú sabes fuera que- explosivo. Tú sabes que es importante ese episodio porque, bueno, en ese momento Nixon fue rechazado con protestas en todas partes, Absolutamente. pero lo de Caracas fue terrible porque incluso el auto donde venía, en sí, el sí. automóvil, fue abordado por los estudiantes en la avenida Sucre y hubo movilización de tropas de Estados Unidos Sí. hasta Trinidad porque Sí. la situación se tornó verdaderamente Dicen grave, que lo ¿no? salvó nuestro viejo y querido amigo Caraquito Urbina, que fue el que lo salvó en la avenida Caraquito, Sucre. ¿en Es que serio? iban a voltear el carro, fue una cosa de... Es una portada de Life, la revista Life, Claro, ¿sabes? y no pudo bajarse en el Panteón Nacional, que era donde iban a rendir los honores, no pudo bajarse. Tal era el grado, Y eso digamos, no de- era- El alboroto que había. Sí. pues. Y no había los partidos ni había... No, eso es lo que te digo, es que se combinaron distintos factores. El tema de la caída de Pérez Jiménez, el auge de masa que hay La luego de- marginalidad caraqueña, Sí, sí. que estaba allí, apareció con gran fuerza, todas esas manifestaciones en las calles. Ahora fíjate, Personajes como aquel Diógenes Caballero, el hombre de la Claro, la chaqueta, chaqueta negra, que negra, era un claro. líder popular de Sí, la sí. zona Ahora, urbana. Ahora, esos jefes guerrilleros, antes que tú... claro, porque la guerrilla es después, es un poco más. Sí, sí. Eso comienza con el tema, primero la insurrección militar. Yo recuerdo que Douglas se quedó pegado en lo que había sido el éxito de la huelga general insurreccional contra Pérez Jiménez. Claro. Entonces él siempre decía... Donde él había teóricamente, participado activamente. Claro, muy activamente. Él era, por cierto, trabajador de la General Motors y desde ahí motorizó todo lo que fue, digamos, la movilización popular de la Junta Patriótica en Caracas. Entonces, él decía, digamos, que había que promover siempre eso, la huelga general insurreccional, que era la combinación de factores civiles con factores militares. militares. Ahora, a partir del año 62, 63, comienza, casi cuando la derrota es evidente en el plano militar y el plano político, comienza a imponerse una tesis que fue quizás la locura ya, porque era caminar sobre el fracaso. Yo creo que una de las cosas, y esa lección vale bastante para hoy en Venezuela, una de las cosas que tenemos que hacer en la política y en la vida es rectificar a tiempo. Porque la reiteración del error Exacto. solo te conduce a la profundización de la derrota Claro. y del desastre. Ya el Partido Comunista y el MIR estaban derrotados en 1963. Había votado la gente masivamente, habían sido frustrados los golpes militares, había sido, digamos, derrotado el auge de masa que hubo, y entonces, comprando la tesis china de la lucha prolongada con la que se había impuesto Mao Zedong, digamos, en China, entonces comenzó el tema guerrillero, donde van a ver, yo diría que dos Y el íconos. impacto del Che Guevara, ¿no? Claro, Simbólicamente. claro, Ok. bueno, y el foco, el foquismo, Vas todas a, hablar aquellas cosas. vas a hablar de dos iconos y nos queda un minutico. No, Fabricio Ojeda, yo voy a mencionar tres. A Fabricio Argimiro Gabaldón, que es Sí. algo así como lo que Que pasa es es que el muere primero prematuramente. en Mocaro Alto. Sí, En sí, Mocaro sí. Alto, es la primera guerrilla que se monta. Lo que pasa Luego es que ese es el viene- primero que se muere. Luego viene Entonces, ese frente que lo montan, por cierto, Douglas y Teodoro, que es el José Leonardo Chirinos en la Sierra de Falcón. Y luego se van a expandir, va a haber el Frente Simón Bolívar
en Lara, va a haber en el Charal, va a haber en el Oriente. Es decir, la guerrilla se va a extender como un método de lucha a largo plazo. En 1966-67 ya es evidente que eso ha fracasado también. Y es cuando el Partido Comunista tira la tesis del repliegue, la necesidad de ir a la lucha democrática. Claro. Y es cuando Douglas divide al Partido Comunista y funda el Partido de la Revolución Venezolana y se queda un tiempo perseverando, digamos, en una lucha armada que evidentemente ya estaba derrotada por todos los ámbitos. Bueno, yo no sé lo que hemos hecho aquí, Manuel Felipe, una antesala con Rafael Simón, pero aquí el tema de los frentes guerrilleros, los líderes guerrilleros, eso es otro tema que tenemos que abordar, ¿no? En otra oportunidad. Muchas gracias. Interesante como siempre. Sí, claro. Cómo no. Muchas gracias. Muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos mientras los despedimos. Bien, vamos a tener a continuación la interesante opinión y comentario de Américo Martín, que hoy es un analista político muy respetado, es escritor, es abogado, pero también fue un jefe guerrillero en su época. Yo fui guerrillero igualmente, como lo fue Douglas, y teníamos experiencias diferentes y sitios diferentes donde actuar, y al mismo tiempo partíamos de dos partidos políticos diferentes, amigos y aliados, pero enfrentados en otras cosas. Se necesita mucho coraje para haber asumido aquella experiencia, donde estaba uno permanentemente con la muerte a un lado. La muerte nos acompañaba. Y eso no podemos ocultarlo, eso es un valor. Pero al mismo tiempo es un antivalor. El contenido teórico, el planteamiento que rodeaba y explicaba la supuesta necesidad de apelar a aquella forma de lucha. Aquello fue un fracaso no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, y es razonable que haya sido así, porque no tenía fundamento, base, y no dejó históricamente para nada. Es por eso que digo que fue una época empobrecedora, aunque desde el punto de vista personal haya sido también una época de mucho heroísmo y de mucho coraje. Bien, Manuel, estos dos invitados que hemos tenido nos ayudan a tener un poco una gráfica bien nutrida de lo que fue esa situación, y ahora con la madurez, pues evidentemente gente como Américo pues lo analiza de una manera muchísimo más serena, ¿no? E históricamente sólida. Pero sin duda alguna, a veces los episodios históricos, aunque hayan sido fracasados, son capaces de darnos lecciones que nosotros tenemos que revisar y asumir para no repetir errores. Siempre, ¿no? Y calamidades y frustraciones. Siempre es así. En este caso, pues ese periodo, ¿no? Esos años fueron muy importantes y tienen todavía una gravitación importante en la vida del país, aunque no sea de manera, digamos, manifiesta, pues, ¿no? Y por eso es bueno siempre repasarlo. Y allí señalaba Rafael Simón que, como vimos, nos dio una explicación, digamos, muy completa, ¿no? De los orígenes, de los comienzos de ese proceso. Fue una etapa dura, una etapa donde Venezuela vivió una situación de violencia, primero la violencia urbana en Caracas, que fueron unos años muy duros, que tuvo también, no solo estimulado por los partidos que escogieron el camino de la violencia, sino que tuvo también un apoyo popular. Como señalaba él, bueno, la marginalidad caraqueña se expresó de manera importante, ¿no? El movimiento de los cerros, las manifestaciones, claro. Bueno, y que luego cuando el fracaso de eso... esta acotación, antes de que siga, Teodoro Pecos fue una oportunidad, dijo, que en el año 64 lograron tener 100 personas, 100 guerrilleros urbanos en Caracas, en la ciudad. Y eso fue capaz de alterar completamente la vida de la República, y obligar al gobierno a tomar una serie de decisiones muy graves. Pero por otro lado también hay que decir que eso sería también otro tipo de programa. Hay que decir que el gobierno de Betancur y posteriormente el de Caldera manejaron muy bien el tema de la tenencia de la tierra, y eso hizo que el campesinado no apoyara, y fue una de las causas del fracaso de la guerrilla. Y además la guerrilla rural, primero fue inspirada por la cosa esa de Cuba y el Che Guevara, el foquismo, ¿no? Pero también fue derivación de que ya había sido un fracaso la violencia urbana, y muchos se fueron a la montaña, ¿no? Incluso fue una guerrilla importada en buena medida. Hablamos del caso de Douglas Bravo y es importante porque, a diferencia de muchos comandantes guerrilleros que se fueron por allá por instrucciones partidistas, porque seguían, en el caso de Douglas Bravo, y por eso duró tanto, duró más que las otras, su guerrilla, tenía un componente social en la Sierra de Falcón. Y Douglas Bravo provenía de una familia vinculada a eso que se llamaban las montoneras, pues las guerrillas de esa época en la zona de Falcón. Y su guerrilla, si bien tuvo inicialmente figuras políticas de Caracas y dirigentes políticos, esencialmente se nutrió
de familiares, además una familia muy amplia, ¿no? Los Bravos, y también su enfrentamiento con la familia de los Hernández, Sí, de un entorno, y de pues, que sectores tenía. verdaderamente campesinos o rurales de allí, y que tuvo esa característica, que no fue simplemente los universitarios que se fueron, tú Sí, sabes, claro. sino que tuvo un vínculo, existía un vínculo, ¿no? Incluso afectivo, con sectores importantes de Cabur, por lo nuevo de la Sierra, en Falcón, y eso hizo pues que Douglas estuviera allá. Pero destacar lo otro, que antes de estar allá, Douglas fue un factor muy importante en la lucha contra Pérez Jiménez y en los movimientos de enero del 58 que precipitaron la huida de Pérez Jiménez. Lo importante, yo creo, más que en estos casos, es que de los fracasos también hay que derivar lecciones. Exacto. Y el fracaso de la lucha armada dejó lecciones que en el presente, de alguna manera, tienen un peso que debe ser aclarado. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.